Ahí está. Sí. Justamente para que quede también un dispositivo, igual va a ser largo, ¿no? No como un tutorial que siempre es mucho más corto y mucho más accesible, pero la idea es grabarlo para que alguno más que no pueda participar hoy o el viernes lo pueda ver más adelante. O también si ustedes quieren verlo nuevamente, lo puedan tener. Después les acercamos el PowerPoint y porque sé que Ana Clara también quedó comprometida en eso y estábamos en eso. Capaz que alguno que participó en los dos lo hacemos, le mandamos los dos juntos. Otra cosa es que tengan en cuenta que una de las cosas que yo utilizo son los reportes para pasar la lista. No utilizo el hecho de que anoten en el chat el nombre. Lo que siempre pido es que ustedes chequeen que su nombre esté bien escrito, sobre todo cuando se conectan por salas o con nombres que quedaron para otra circunstancia, otra reunión. Entonces aprovechen a cambiar, van directamente a participantes o si están en la computadora en su propia imagen y ponen el segundo clic, ¿no? El izquierdo, y el derecho, perdón, y ahí ponen renombrar o rename, según en qué idioma tengan el Zoom. Traten de hacer eso porque yo lo que hago es que les voy a mostrar que saco un reporte de quienes participaron. Porque incluso me avisa quién se conectó más tarde, se pudo desconectar o no. A ver, yo soy una persona que no soy tan exigente de si estuviste 20 minutos, estuviste los 120 minutos. Pero a veces es evidente, ¿no? A veces yo tengo estudiantes que se han ingresado muy poco, incluso cuando he pasado la lista por los que estoy viendo, no están, porque es una de conectarse y desconectarse. Que eso puede tener que ver con problemas de conexión, pero bueno, a veces también veremos ahora cuando lleguemos a esa instancia las cuestiones que suceden en particular. Así que tengan en cuenta eso porque yo les voy a mostrar cómo saco el reporte, que es como saco la lista actualmente de Zoom, y es mucho más sencillo que guardar un chat, ¿no? Todo ese tipo de cosas, que en general yo no suelo hacerlas porque hay un tema que por eso a veces, por ejemplo, no me comprometo no siempre a grabar porque me olvido, y me olvido porque son demasiadas cosas que hay que tener en cuenta justamente por utilizar una tecnología. Que estoy viendo el chat, que estoy viendo a los que ingresan, que el PowerPoint, son varias cosas, entonces se me puede pasar algo, o sea, se nos pasa algo. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que a veces me cuesta es acordarme a grabar. O sea, cuando me acuerdo ya arranqué la clase hace rato y perdí la mitad de las cosas que dije. Y tiene que ver como la necesidad de estar atento a demasiadas cosas. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que me resulta fácil es el reporte, porque también creo que en el chat hay gente que está escribiendo y lo único que está haciendo es pasar sus datos. Entonces tampoco me pierdo información de los datos que tienen en el chat, ¿no? Porque no sabes si de repente hay una pregunta, de repente hay un dato, y además hay que acordarse al final de guardar el chat, porque si no grabaste, no queda guardado el chat. Se guarda cuando vos lo pones para guardar o cuando ya uno usa el sistema de grabación, se guarda automáticamente. Entonces, en ese sentido, me queda más cómodo el reporte para revisar la asistencia. Bueno, ¿qué vamos a conversar un poco hoy? Bueno, primero que nada, darle un marco que tiene que ver con lo que es la tecnología en sí misma, digamos, que es que bueno, que no es solo aprender la técnica, por lo menos yo como docente considero, sobre todo porque también he transitado por determinadas formaciones a nivel docente, que no hay que aprender solo la técnica como tal, hay que aprender para qué sirve en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es importante porque nosotros siempre tenemos que tener el foco como docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque nosotros lo que nos tiene que importar es que aprendan, no si sabemos usar Zoom, porque podríamos usar cualquier otra herramienta, porque depende a veces en qué instituciones estamos,
las herramientas que utilizamos. Quizás uno tiene en cuenta de por qué se eligió Zoom. Bueno, no tiene mucha diferencia que por qué se eligió Zoom y no se eligió Meet de Google, porque los dos funcionan en lo mismo y también funcionan con la misma particularidad que la Laudelar además tiene todo un conflicto con el tema de las licencias, sobre todo que tienen origen estadounidense, porque bueno, los datos de los que ingresan a Zoom van quedando en bases de datos que se utilizan sobre todo para el mercado, ¿no? Porque en realidad básicamente es para eso. Y Zoom comparte lo mismo que comparte Google, o sea, tiene las mismas reglamentaciones porque son reglamentaciones estadounidenses. Todo aquello que sea de origen o que la empresa esté en Estados Unidos, que básicamente es en Silicon Valley, que es donde están prácticamente todas las empresas de tecnología, va a tener la misma reglamentación. Entonces, en cierta forma, ¿por qué eligieron esto o podrían haber elegido otra? Justamente por el tema del cuidado de los datos no fue. Por eso al principio se recomendaba Jitsi Meet, que es una tecnología que no comparte este tipo de uso de datos, pero tenía serios problemas de internet, y tenía, o sea, de conexión. ¿Y por qué tenía? Porque bueno, se necesitaba de una conexión de fibra óptica en donde la persona que estuviera dando la clase sí o sí estuviera en las mejores condiciones de conexión a internet y de velocidad, ¿no? de internet para que funcionara la reunión por Jitsi. De hecho, yo he participado de algunas reuniones por Jitsi que funcionan muy bien, pero en realidad he participado de reuniones donde jamás puedes escuchar algo. Y bueno, y después también tiene que ver con la cantidad de gente que puede ingresar, que es lo mismo, cualquiera de las tecnologías de videoconferencia que son similares a Zoom, te permiten ingresar hasta 1000 personas, sin ningún problema. Para una facultad, una universidad masiva como es la UDELAR, parece ser de las más adecuadas para soportar tanta gente. Igual después vamos a ver lo que implica una conexión con 500 personas en el mismo momento, ¿no? Que no es el caso del CURE, pero bueno, el CURE llega a tener 100 y pico de inscriptos en algunas materias en particular, y los desafíos que implica la masividad en la tecnología, ¿no? Pero bueno, Zoom se configura como una tecnología educativa como cualquier otra, o sea, es una tecnología más allá de lo educativo, porque uno la usa también para otras circunstancias, como para reunirse en familia, como hacer reuniones de trabajo, como vincularse con distintas personas, tomar un webinar, que es otro formato que tiene Zoom, que no es lo que adquirió la UDELAR, porque bueno, eso es un costo más caro, y tampoco es necesario en la medida que también tenés otros canales para hacer un webinar del estilo que ofrece Zoom. O sea, la herramienta de por sí es la videoconferencia, nosotros la utilizamos como tecnología educativa. Igualmente, en su origen tiene mucho de pensado para la educación, ¿no? Porque en realidad las videoconferencias en la educación a distancia se utilizan hace muchos años, ¿no? Como lo que es la plataforma Moodle, las dos cuestiones se utilizan mucho. Lo que sucedió es que ahora se empezó a utilizar masivamente, ¿no? Que fue la diferencia. Y empezaron a encontrarse cosas que no se, circunstancias, y también se empezaron a encontrar errores, porque siempre dicen los ingenieros que la tecnología no sabemos si es buena hasta que no se aplica y no se le encuentran los errores. Y el año pasado Zoom tuvo muchos errores, sobre todo de seguridad, que se fueron saneando muy rápidamente, y bueno, prácticamente ahora no hay prácticamente errores con la tecnología, pero es justamente por el uso masivo y porque se fueron eh, eh, informando de los errores, ¿no? Por algo siempre te dicen que si tienes un error lo informes, porque la empresa que lo diseña lo puede mejorar. Y Zoom tenía algunas dificultades de seguridad que se fueron saneando, sobre todo en 2020. ¿Qué significa que es una tecnología educativa? Bueno, que es un programa que nosotros utilizamos, o puede ser una licencia, puede ser una aplicación, que es más o menos igual que un programa, para procesar, administrar y compartir información. O sea, en este momento estamos compartiendo información y se está procesando información. Y que
se supone que la tecnología educativa implica una transformación en la educación, porque bueno, hemos sido transformados. De hecho, justamente se empezó a utilizar a partir de la transformación hacia el mundo de la distancia, ¿no? A partir, en este caso, del confinamiento. Pero en otro momento justamente se utilizaba para lo que es la educación a distancia, que la educación a distancia tiene como objetivos o como fortalezas la posibilidad del alcance, ¿no? La educación a distancia inicialmente alcanzaba a gente que no podría cursar si no estaba en el lugar. Y eso fue un poco lo que nos hizo, nos permitió conectarnos y alcanzar, acercar gente que no podía salir de su casa, podríamos decir así, para ir a tomar clases a nivel presencial. Pero la diferencia, como con cualquier tecnología, es que la tecnología es mediadora, es lo que implica la mediación digital. Y eso siempre tiene impacto en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque no es lo mismo ese diálogo directo entre el docente y el estudiante que con un medio que puede ser muy bueno como que puede ser también muy contraproducente, porque las mediaciones es poner algo por delante de los dos actores, en este caso que son el estudiante y el docente. Y eso tiene implicancias. Siempre cuando hablamos de tecnología educativa hablamos de mediación, que nos puede servir la tecnología para mediar y acercarnos, como por ejemplo la posibilidad de usar una tecnología para que una persona que es no vidente o que no, o tiene otra discapacidad, como por ejemplo una auditiva, pueda justamente acercarlos, ¿no? Lograr el entendimiento, lograr que la persona se pueda expresar. ¿Qué sucede con determinadas discapacidades en donde la propia tecnología les permite hablar, les permite dialogar a los usuarios? Pero que en particular siempre va a haber algo que está entre medio de eso. Y eso nos puede acercar, o sea, puede acercar las brechas digitales que se dicen, o las puede ampliar. Y las amplía generalmente cuando las personas no usan la tecnología o no les es fácilmente utilizarlas. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad sus conocimientos técnicos no son lo suficientemente buenos para eso. O, por ejemplo, en el Zoom, claramente los problemas de conexión son los que generan las brechas digitales, porque las personas no pueden acceder al diálogo con el docente porque todo el tiempo tienen problemas de conexión. Eso también les pasó a los docentes. Los docentes, en algunos casos, por donde viven, que no viven, por ejemplo, sobre el centro de las ciudades, viven más alejados en lo que es las zonas metropolitanas o incluso más alejadas todavía, en donde quedó en evidencia que el problema de conexión, incluso la falta de conexión, porque hay ciudades donde no llega la conexión, les impide conectarse. Entonces genera más brecha. ¿Por qué? Porque la mediación es clara. Si la mediación funciona, podemos seguir adelante. Incluso generamos lo que se llama la universalidad de la educación, porque esto permitió eso, que una cuestión que es el acceso universal a la educación, que está incluso por ley, porque la Ley General de Educación lo exige, el Zoom permitía que algunos lograran eso, pero que otros no lo pudieran acceder. Pero esto sucede con todo, incluso sucede con lo presencial. Así que en eso tampoco hay que temer en el sentido del hecho de que, si bien hay cuestiones universales, siempre hay alguien que no llega. Por eso se trabaja y se generan políticas para poder llegar a esos que no llegan, ¿no? Por eso la UDELAR tuvo que generar cuestiones para trabajar con aquellas personas que no tenían acceso a la computadora o a Internet, porque si no, no es universal. Y la universalidad es importante porque está relacionada con los derechos humanos, ¿no? El acceso a la educación es un derecho humano, entonces, y es universal, hasta enseñanza media por ley. Pero si nosotros en realidad pretendemos también democratizar la educación superior, porque no es universal, pero sí la queremos democratizar, tenemos que tener en cuenta eso.
Actualmente se dice que la tecnología educativa primero estaba relacionada con el cognitivismo y el cognitivismo, algo así, que son corrientes psicológicas básicamente de aprendizaje, y ahora se le llama el conectivismo, que es como una comunión de las distintas ramas de procesos de enseñanza-aprendizaje, de teorías, ¿no? de psicológicas que tienen que ver con el aprendizaje, que generaron una nueva teoría, que es el conectivismo, que es el aprendizaje que ocurre, es un proceso que se da, pero que ocurre en un ambiente en particular muy dotado de tecnología, y que no necesariamente está bajo el control del individuo. O sea, hoy en día, con determinadas tecnologías, generamos un ambiente de aprendizaje que el individuo, con las distintas herramientas, logra el aprendizaje. Y quizás no lo logra con todas las herramientas, quizás toma algunas. Por eso es esta cuestión de que no está bajo control del individuo, porque las herramientas también hacen que el individuo pueda aprender, y también a veces toman el control, ¿no? Es decir, bueno, y esto es una nueva teoría que se utiliza mucho, que tiene que ver con esto de que ya hoy en día hemos generado un ambiente en particular que logra el aprendizaje, o no, o que justamente abruma al estudiante y no lo deja aprender. ¿Por qué digo sí o no? Porque en todo, en la educación, se logran aprendizajes o no se logran aprendizajes. Y cuando no se logran aprendizajes tenemos que mirar por qué, y tenemos que ver cómo se interviene sobre eso. Y eso es la base de cualquier situación. Siempre vamos a estar en una clase, vamos a encontrar gente que aprende y gente que no. Y gente que nos pregunta cosas que son obvias, parecen, pero que no las entendieron. Y eso es porque, bueno, muchas veces hay determinadas cosas del ambiente de aprendizaje que le permiten aprender o no. Y a veces cuestiones de la personalidad. Y esto es importante porque nos permite ver las realidades, y la enseñanza sí o sí es individual, en el sentido de que todos aprenden diferente. Entonces, quizás hay gente que te dice, no, a mí la verdad que la tecnología justamente es lo que más me complicó, porque en realidad me desconcentro, porque por esto, por lo otro, y en realidad algo que se pretendía que ayudaba al aprendizaje no funcionó. Y sin embargo tenés otro estudiante que te dice que esto le cambió la vida para bien. Y eso tiene que ver como con la diversidad propia de los estudiantes y lo que generan los ambientes de aprendizaje llenos de tecnología, que para algunos va a funcionar y para otros no. Y siempre se relaciona al manejo de la tecnología. Esa cuestión de decir, bueno, cuanto más manejamos la tecnología, mejor va a ser el ambiente de aprendizaje, porque mejor vamos a ayudar también a los estudiantes a que aprendan sobre las herramientas también. Entonces, es importante también porque a veces hay que tener en cuenta de que esos ambientes de aprendizaje que tenemos que generar también tienen que ser basados en tecnología que sabemos utilizar, pero también tienen que tener un objeto, ¿no? Que es más allá de la técnica, es saber que, bueno, que hay tecnología que se supone que nos acerca a determinadas cosas, o nos dinamiza la propia tecnología. Entonces, no es poner porque, aprendí tal cosa, fui a tal curso y voy a poner determinadas cosas en mi curso porque los aprendí, sino que tengan un sentido, ¿no? Y para pensar ese tipo de cosas también tengo que conocer el perfil de mis estudiantes. Si los estudiantes tienen serias dificultades de tecnología, capaz que ponerle un video por Zoom que exige mucha conexión, y yo tengo estudiantes que realmente se conectan del celular y bastante mal, capaz que no es lo más adecuado. Por eso nunca tengo que perder de vista al estudiante. Y por eso siempre vamos a la base de que es un mediador, y como mediador yo no puedo perder de vista que no debo aprender solo sobre lo que hace de mediación. Tengo que siempre estar atenta al proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ese es el objetivo. Y esto es importante, yo voy a machacar con esto porque he escuchado mucho en estos cursos en general esta cuestión, pero ¿cómo se hace tal cosa? ¿Y cómo se hace tal otra?
y que muchas veces se pierde de vista que lo importante es que la gente aprenda, y después podés ver qué utilizás, y si no aprendiste tal herramienta, lo podés hacer siempre desde la manera más manual posible. Lo importante es eso, y como mediación, no podemos también tener en cuenta esto de decir, bueno, no se conectó el estudiante, problema mío no es, porque sabemos que la tecnología acerca, pero siempre hay gente que queda afuera, ¿no? ¿Qué pasa en lo presencial en el sentido de, bueno, que lo presencial te permite que la gente de la vuelta se pueda conectar, el que no pudo viajar o el que no puede mudarse, no puede estudiar? O sea, lo presencial quizás nos ahorra el tema de la mediación, pero limita en otras cosas. Por eso siempre ventajas y desventajas tienen todas las modalidades educativas. No hay una mejor que otra, y esto también es porque, ay, yo prefiero tal formato y prefiero tal otro. Bueno, pero todo tiene ventajas y desventajas en la medida en lo que uno consulta a los estudiantes y te van a decir, lo bueno o lo malo que tiene la presencialidad, y lo bueno y lo malo que tiene la virtualidad. Y la gente en general va a encontrar las cosas desde los dos lados. Yo lo digo, a mí me encanta la virtualidad, pero, por ejemplo, me encanta en invierno. En verano realmente se me hizo muy pesado dar clases con pleno calor por Zoom, cuando se me hubiese ocurrido haber hecho algo al aire libre, ¿no? Para poder generar el aprendizaje mucho más cómodo, mucho más distendido. Y estar conectada por Zoom, encerrada en un lugar, ¿no? Entonces, la tecnología también no soy pro de solo la tecnología, porque justamente me parece que hay tiempos para cada cosa, y que eso está bueno siempre tenerlo claro, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el Zoom? Bueno, se supone que la tecnología de por sí potencia la interactividad con el alumno, porque la comunicación es rápida, porque es sincrónica, esta cuestión que diferencian sobre todo los estudiantes que participan de cursos asincrónicos y cursos sincrónicos. Siempre te dicen que está bueno ese encuentro de la sincronía. Que la asincronía no te lo permite, y siempre es un poco más, más lento el proceso, porque bueno, si tengo una duda tengo que esperar a que me contesten, que eso puede demorar un poco, etc. La inmediatez, esto que nos permitió como resolver ya la situación, pero la inmediatez como un concepto que está muy relacionado con la tecnología, como que la tecnología es inmediata, y a veces los estudiantes también tienen esa cuestión de creer que todo es para allá, y la educación a distancia tiene esa cuestión como de ventajas de flexibilidad, de alcance, bueno, de estudiar en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier horario, y que a veces se pierde un poco el norte de que cuando uno se va a organizar un poco en la línea de lo que la presencialidad te genera, no es tan así, no es que estudio en cualquier momento, o sea, tenemos fechas, tenemos porque la educación a distancia original, aquella que te mandaban por correo postal las cuestiones, el material, vos hacías trabajo, lo volvías a enviar por correo postal, eso era un poco más o menos el permitir estudiar en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero actualmente la tecnología educativa ha permitido que la educación a distancia también tenga cierto parecido a lo que es presencial, ¿no? No es que me conecto en cualquier momento, ¿no? Me tengo que conectar en un momento en particular. Y eso hace que, bueno, no cualquiera pueda también participar, porque si estás viviendo en China, va a ser difícil que puedas conectarte a una clase en Uruguay. Pero sin embargo, en otros lugares como Argentina, por ejemplo, Brasil, y Latinoamérica en particular, nos permite, por los usos horarios bastante cercanos, uno podría estar realmente en este momento cursando y viviendo en otro país sin ningún problema. De hecho, es lo que ha permitido mucho la tecnología, y eso es lo que realmente el Zoom ha facilitado. Yo justo terminaba un curso de educación permanente el viernes pasado, y lo que me decían los participantes, tenía gente de Paysandú, Fraiventos, Colonia, que eso nunca hubiera sucedido en la presencialidad, porque nadie se hubiera venido hasta Maldonado a tomar un curso, ¿no? Y que eso es algo que realmente la gente eh, rescata como una de las mayores ventajas, ¿no? La calidad técnica
En realidad el Zoom tiene muy buena calidad, lo que exige es muy buena computadora y exige también muy buena conexión. Ese es el tema. Pero si tenés buena computadora y tenés buena conexión, el Zoom anda bárbaro. El tema es tener ese dispositivo, ¿no? Y se supone, bueno, que uno puede distribuir información sin restricción, porque, bueno, llega a distintas partes del mundo. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, los problemas de acceso. Eso, una mala conexión realmente hace que, yo creo, la otra vez miraba una seguilla de reportes de clase, de 16 clases, de una estudiante constantemente con problemas de acceso, entra y sale del Zoom a cada rato, tiene un problema tremendo de conexión. Yo creo que ella no aprendió nada, porque ella se perdió, no sé, el 70% de las clases de entre entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir por problemas de conexión. Tampoco hizo nada para cambiar eso, en el sentido de que, bueno, capaz que no puede cambiar el tema de la internet, pero tampoco pidió ir al cure ni nada de eso. Estoy segura que no aprendió nada, porque en realidad jamás pudo escuchar la clase, ¿no? Entonces, eso también es un tema. Y también las decisiones que toman los estudiantes o lo que puede aportar la universidad para resolver esos problemas de acceso. Gente que en realidad no tenía ninguna conexión o no tenía computadora, es difícil que lo pueda hacer. Gente que tiene un celular bastante precario, tampoco se va a poder conectar y va a poder acceder a la clase. El costo, porque bueno, la tecnología tiene costos. De hecho, si uno quisiera prepararse para que su Zoom funcione bien, necesita, que ahora lo vamos a ver, muy buena tecnología, realmente necesita muy buena conexión. Y después se dice esto de que se llama fatiga de Zoom, que le han dado ese nombre, que yo les traigo acá varios autores que ya lo mencionan, obviamente que son muy actuales porque la fatiga de Zoom apareció con la pandemia, básicamente, que se dice que, bueno, que la plataforma Zoom supone un esfuerzo adicional para la visión central del cerebro al tener que ver varias pantallas a la vez. Exige mayor descodificación, aumentando la atención y el estímulo. Genera mayor extenuación en menos tiempo. Esto es lo que decimos, bueno, ¿por qué nos quedamos cansados? Bueno, porque, bueno, hacemos varias cosas a la vez. Por eso les decía al principio, bueno, me olvido una cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que estar atenta a los participantes que levantan la mano, a los participantes que levantan la mano manualmente, al chat, a todos los cuadraditos, ¿no? Y las varias pantallas si son varias personas. Y tengo que estar atenta a la presentación y bueno, esto, si grabo, ¿no? Si me acuerdo de determinadas cosas que dije que iba a hacer. Entonces, realmente es cansador porque yo estoy generando mucha actividad cerebral en el mismo momento, ¿no? Por eso también se dice que las clases tienen que ser cortas. Tienen que ser cortas porque estamos haciendo muchas cosas a la vez y realmente nos cansa bastante. Ahora vamos a ver también por qué, qué podríamos hacer para, bueno, para tener en cuenta, porque bueno, a veces hay gente que te dice, pasa que yo reduje la clase a 1 hora y media y claro, y ahora es como que me falta la mitad de los temas, ¿no? Para dar. Y bueno, ahora ver un poco qué se puede hacer con eso. Bueno, yo quería arrancar un poco con esta pregunta, capaz que ahora bajo la presentación, y a ver qué les parece, ¿por qué los estudiantes no encienden las cámaras? Eso es un gran problema de siempre. No sé, ¿les han preguntado a los estudiantes? ¿Tienen ese problema que no encienden las cámaras? Hola, sí, tenemos ese problema. Por lo general la excusa que nos dan es que es pues, por el problema de conectividad, pero no sé, me parece que no es así. Este, También parte un poco cuando hemos hecho reuniones docentes, que Ujú. hay algunos docentes, sobre todo los un poco más grandes, que tienen el dilema de que sienten que se invade su privacidad por estar en su casa, en su domicilio. Y eso también creo que es una barrera que supone, digo, en el año pasado tuvimos todos que aprender a enfrentar a una cámara, porque en realidad pasamos a ser como los actores atrás de la cámara
con todas esas cuestiones que decías, Analía, de tener en cuenta, y también me veía muy reflejada en las cosas que decías, de los problemas de conectividad para acceder a Zoom a una buena experiencia. Me pasó de tener alumnos, por ejemplo, que vivían en el Chuy, pero del lado brasilero. Ujú. Y bueno, entonces, claro, la conexión era muy deficiente, incluso algunos de ellos tenían que ir a la casa del patrón, del padre, para poder acceder. Era todo un, un dilema, o sea, si Sí, llovía, sí. si había tormenta, ya no se podían conectar. Incluso en mi caso particular, yo por ejemplo vivo en el campo, vivo en Rocha, pero en el campo, y tuve que mejorar mi conectividad para poder dar las clases, porque si no se me pasaba trabando. Sí, ¿y Entonces, no les de primera pasó mano de eso. conocer a alguien? Yo con un montón, a mí se me rompió incluso. Se les rompió las computadoras el año pasado, la mayoría. Todo el mundo colapsó, pero colapsó por el Zoom realmente. Por el Zoom, ahora les voy a mostrar qué es lo que existe. ¿Alguien más que quiera comentar que si sabe qué cree que? Sí, Leti. No, buenos días. No, yo porque me parece que también muchas personas aprovecharon esa virtualidad para hacer los cursos, que capaz que presencial nunca lo podían hacer. Y creo que mucha gente también estaba en sus trabajos. A mí me Sí, dio la sí, que hacen sensación dos de que cosas a había la vez. gente, claro, entonces no había atención plena a lo que no. Entonces me parece que, porque algunos nos decían que no tenían cámara, que bueno, yo en un curso tuve 4 alumnos, de los cuales veía uno nada más. Y bueno, es como, a veces está, cuando pones el PowerPoint, como que uno se distrae un poco leyendo y te olvidas que tenés camaritas negras, pero después a la hora de preguntar o de terminar era como, que da esa sensación de hablar al vacío, ¿no? Ese desgaste. La verdad Es que a mí este que año capaz me que hablamos agarró al vacío, como, porque como hacen eh, varias cosas a la vez, no sabemos sí, realmente. creo Creo que que el este año, prender el la año cámara te permite pasado, justamente ver si están atentos, ¿no? el año pasado como que me agarró más fuerte, este año como que uno ya venía, me costó más la virtualidad. Tendría que estar más acostumbrada, pero a mí como que me costó un poco más. Andrea, ¿querías decir algo? Bueno, sí, comparto totalmente. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Comparto totalmente lo que dice Leticia. Es súper difícil dar una clase con pantallitas en negro, es terrible. Este, pero no, sí, a mí me decían eso los estudiantes, que nada, que estaban en el trabajo y que por eso a veces apagan la cámara o que sí, o que nada, no me pasó a mí, pero le pasó a mi compañero, sí, con las clases de UTU, que de repente a los estudiantes como que les daba vergüenza porque estaban en la clase compartiendo con el celular de la madre, entonces estaba tipo toda la casa ahí alrededor y nada, lo que hacíamos nosotros, Paco, mi compañero, les decía, miren que yo también estoy en mi casa, y tipo dejaba su cámara prendida, nada de pantalla atrás, tipo que se viera casa y que también este, estábamos como todos en la misma, y que bueno, y que si salía un grito de un hermano, que se pedía disculpas y se seguía para adelante, y si no se escribía por el chat, pero que siempre avisar de que apago mi cámara por tal cosa, me conecto, pero estar como en esa conexión, ¿no? Pedirle al estudiante que avise qué es lo que está pasando, es como tratar de simularlo de un salón, ¿no? Si tuviste que salir al baño, si tuviste que salir a hablar por teléfono, bueno, aviso, Sí, apago la sí. cámara por esto, o me desconecto un poquito por esto, ¿no? Como pedirle esa empatía, ¿no? Ponernos como del otro lado y también mostrar que también a nosotros nos pasa lo mismo que a ellos. Entonces está un poco así, pudimos hinchar Sí, sí, como, se puede como hinchar. cuando tratás de plantear esto de la empatía, la mayoría prende la cámara. De hecho, mucha gente te dice que no tiene cámara, pero el Zoom te dice quién se conectó con cámara y quién no. Y en general, en esto de hacer un poco el trasfondo, bueno, está bueno, a los docentes en realidad no vernos, o sea, solo ver cuadraditos negros no está bueno, por las implicancias que tiene, ¿no? Que se hace mucho más difícil todavía
ese vínculo. Incluso yo llegué a decir en unas clases el hecho de, bueno, si vamos a la presencialidad no sé quiénes son, porque voy a empezar, vos quién sos, porque en realidad es una pantalla negra. Y generalmente en esa forma la gente prende la cámara. Cuando empiezan a prender la cámara, todos tienen cámara, o sea, en particular es un poco también mentiroso, digamos, el que no tengan cámara. Capaz que sí, problema de conexión, eso puede ser un caso. Ignacio. Hola, buen día. Me encantó esa pregunta disparadora. Yo la verdad no me había puesto a reflexionar sobre eso, no me lo había planteado así directamente, pero sí tuve la experiencia, como todos, de estar yo solo con la cámara prendida o en el mejor de los casos con uno o dos más y hablando. Y, y la verdad que yo nunca les exigí que prendieran la cámara. La verdad que los dejé a como saliera, que a cada uno le naciera de sí mismo si quería prender la cámara o cómo quería llevar adelante la experiencia. Fue desgastante, pero la verdad que no quería entrar tampoco, creo que suponía un desgaste también estar exigiendo al otro que prendiera la cámara o intentando forzar que prendan la cámara creyendo que así van a estar más atentos o que, no sé, no sé que al fin y al cabo qué iba a aportar realmente Sí, o sí, qué ¿qué quería lograr diferencia va con a que hacer? todos, claro, que prendieran la cámara. Pero no, eso quería decir. Creo que como para cerrar, que todos, o sea, con esto de la virtualidad y que se suprimieron las distancias y los tiempos un montón, todos nos sobrecargamos con un montón de cosas que en otro contexto no podríamos haber llevado adelante. Entonces, entrar, o sea, pasar de una sala virtual a otra, así seguidas, concatenadas, en algún momento necesitas, yo qué sé, ir al baño, comer algo, atender, yo qué sé, cualquier otra cosa, lo cual te lleva a que no podés tener la cámara prendida porque te estás moviendo. Sí, sí. Y es Tampoco. esto también el hecho de que en realidad mucha gente te dice que hace dos cosas a la vez. Y que nosotros también lo hacemos, ¿no? Porque en particular nosotros también tendemos a eso, a hacer dos cosas a la vez. También porque las circunstancias, o sea, a veces decís, bueno, me conecto a esta reunión, pero si tengo algo presencial, salgo un poco antes, bueno, pero lo voy escuchando en el camino, obviamente apago la cámara y sigo. Y generalmente también los estudiantes dicen esta cuestión de que también depende lo que se da de interacción para que uno realmente sienta la necesidad de prender la cámara o sienta la necesidad de escucharlo y hacer otras cosas a la vez y también aprovechar ese tiempo, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió preguntar en varias ocasiones el por qué no encienden la cámara. También porque a veces hay docentes que te dicen, ¿hay alguna reglamentación de si se puede o no se puede prender la cámara? Y en particular no hay, como todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, ¿no? Que está a estudio en el Parlamento, tiene media sanción un proyecto de Carmen Sanguinetti, pero no avanzó tampoco, o sea, ya se va a terminar la pandemia, o por lo menos acá está controlada, ¿no? Creemos ya, y eso no avanzó, o sea que básicamente ya la oportunidad que tenía ese proyecto ya termina perdiéndose, ¿no? O el hecho de de que en sí la UDELAR no ha hecho nada, porque bueno, eso es una discusión que probablemente lleve su tiempo, de si van a quedar sistemas híbridos, a pesar de que todo da la sensación de que sí, ¿no? O sea, que vamos a ir hacia un sistema híbrido, tanto de clases como de trabajo, ¿no? Porque las clases de por sí van a ser híbridas, porque los teóricos ya se dice que va a ser imposible que vuelvan por un tiempo en particular a la presencialidad, que este formato ha permitido, que no ha cambiado nada, ¿no? La clase magistral es igual con 150 personas muriéndose de calor en un salón apretados que haciéndolo por el Zoom, ¿no?
Pero bueno, hay también quienes dicen que el Zoom limita mucho y que eso es necesario el poder volver a la presencialidad. Pero también está en esa lucha que tiene que ver con lo híbrido también, que es que son cambios de paradigma, ¿no? Ahora estamos cambiando un poco el paradigma de la educación presencial a la distancia, porque la educación a distancia siempre fue la hija pobre, ¿no? No reconocida, digamos, o bastarda, para hacer todas las metáforas posibles de la educación, que ahora es lo único que hay, ¿no? O sea, esta es la posibilidad que hay, y ahora no habría razón de ser porque tiene que ser presencial determinadas cosas, cuando podrían ser totalmente virtuales. Pero realmente la UDELAR no se ha tomado el tiempo de pelear o de discutir, mejor dicho, por esto, porque bueno, es controversial, ¿no? Porque, y de hecho en ese sentido los últimos comunicados de rectorado son bien claros, que pretende volver hacia la presencialidad. Entonces, porque todavía también se relaciona el teletrabajo con esto de si se trabaja o no se trabaja, y realmente si se dan clases o no se dan clases. Pero el híbrido, el formato híbrido, se supone que, bueno, que va a volver. Y la gente te pregunta esto, sobre todo te lo pregunta en las evaluaciones, el hecho de si hay algo que diga, y algunos servicios universitarios plantearon que las evaluaciones tenían que ser a cámara prendida. Y si el docente, como eso no hay nada escrito, o sea, todo lo que no está escrito tampoco está prohibido, ¿no? En el sentido de que tampoco está prohibido que le puedas decir que no o sí a alguien por la cámara encendida. Ahí lo que siempre decimos es que una de las cosas que sí hay que ser creativos es en los formatos de las consignas de evaluación. Porque una de las cosas que la educación a distancia implica es que generalmente los cursos clásicos de formación a distancia, de educación a distancia, jamás tienen un cuestionario por EVA, jamás, porque esos formatos son muy realizables, digamos, muy simplemente, sin estudiar, sin nada. Generalmente tienen desarrollos de trabajo, porque generalmente son los que se adaptan mejor como evaluación. Entonces, en ese sentido, la gente pregunta si puede exigir prender la cámara, sobre todo en el caso de cuando plantea una evaluación así, tipo cuestionario por EVA, y donde se hace en un determinado momento. Lo que yo les puedo decir es que, como no está prohibido, no hay nada que diga que no le podemos exigir eso a los estudiantes. A veces quizás en esto que también decía Ignacio, ¿no? de no forzar, también en la creatividad de las evaluaciones también nos permite a veces justamente no tener que forzar. La cámara prendida complica al habla, ¿no? O sea, si alguien tiene que hacer un oral o quiere participar, con la cámara prendida y mala conexión no se escucha nada, eso lo deben tener bastante claro. No así, no implica nada de problemas de estar haciendo un examen y en paralelo de que la cámara esté prendida. Por eso el tema de la cámara, hace poco nos llegó un caso, una estudiante, que además la docente había visto que nunca tenía problemas de prender la cámara. El día de la evaluación tenía unos serios problemas, y bueno, que ella en realidad realmente creyó que estaba copiando y le anuló la prueba. Porque además no había sucedido como en otras instancias, y que en realidad una serie de excusas que aparecieron, que bueno, que a ella le dio la sensación de que realmente no era, estaba intentando evitar prender la cámara en ese caso. Acá es como al criterio de cada docente, ¿no? Es decir, bueno, lo que sí es claro es que ¿qué es lo que debería ser como mediadora, ¿no? La tecnología? Es que previamente dejar claros los criterios para que los estudiantes también tomen las precauciones. Si tenés problemas de conexión, ese día de la evaluación, por lo menos hacer el esfuerzo de estar en un lugar que realmente tenga mejor conexión en particular. Que en ese sentido, en este tiempo se ha mejorado mucho el tema del acceso a la conexión, ya sea porque se puede ir a los centros universitarios
cómo hay distintos lugares en distintas localidades donde se puede uno ir a conectar para eso. Bueno, ¿qué cosas nos han comentado? Bueno, creo que las han dicho más o menos. El tema de la conexión, que Internet, que en realidad, te digo, no impide hablar, no impide, ni tampoco el tener la cámara prendida con problemas de conexión te implica no escuchar bien, digamos. Lo que sí, no te permites hablar y que se entienda, porque se va cortando. En ese sentido, uno ahí a veces plantea, bueno, capaz que lo mejor es que apagues la cámara, ¿no? Esto de la vergüenza de mostrar un espacio personal sale en muchas cuestiones. Nosotros hicimos varias consultas con la evaluación de cursos y la gente no, y bueno, y también me pasó en otra experiencia de otro perfil, y la gente le da vergüenza mostrar su espacio personal, o sea, le da vergüenza su lugar, y que eso en realidad es algo que los limita bastante. Esto sobre todo en personalidades más introvertidas, capaz que mostrar un lugar en donde te ven la estructura, ¿no? Si es una casa un poco precaria, o a veces si tenemos que compartir el espacio con otras personas que lo vean, eso sale bastante. El tema de que hay un tema muy importante con el miedo a que el video se replique, porque sobre todo más en adolescentes hay casos de bullying donde se les saca las imágenes a los estudiantes o sea, cuando hay situaciones así, de hecho, son varias, sobre todo más en adolescentes, que ¿qué pasa? Que si vos grabás la clase, la publicás, aprovechan para jugar y para burlarse de determinados estudiantes. Esto es algo que sobre todo en situaciones de violencia, que quizás no se dan tanto en educación superior, pero sí se dan en adolescentes, es muy común, y eso es un gran miedo. O sea, decir, bueno, si voy a grabar la clase, tengo este tema por el lado de los estudiantes, pero por el lado de los docentes, tengo todo un tema de que también los docentes plantean que a veces han trascendido las grabaciones en distintos lugares que los pueden perjudicar. Yo por eso, en una de esas cosas es porque me niego a grabar la clase, porque también es esa cuestión de lo importante es el aula, y el aula se ha hecho con el Zoom, y tenés que venir al aula, ¿no? Y entonces también grabar la clase, dejarla en el EVA, te permite, bueno, que otras personas que no pudieron ir al aula también se puedan conectar. Pero a veces es también esta cuestión de decir, bueno, al fin y al cabo, capaz que si se topa con otra clase. Yo, por ejemplo, este año tuve una clase que se topaba con otra, dijimos, no, la grabamos, la ven, y los estudiantes también se quejaron de no poder estar en la clase, o sea que tampoco es una solución, capaz que es la solución para algunos estudiantes, pero muy particulares, son casos muy particulares. Pero han habido muchos casos de situaciones en las que se quita de contexto el tema o se plantea el hecho de la grabación, y que los estudiantes también temen sobre eso. Varias actividades a la vez, yo he visto, me han contado, porque bueno, generalmente trato en confianza de preguntar, gente que cocina, que come, que cuelga la ropa, la entra, gente que ha estado en la peluquería en el momento que da la clase. O sea, hay gente trabajando 2 clases a la vez. Eso me lo han dicho. O sea, de hecho recuerdo haber hablado con una docente de una estudiante que perdió varias veces el examen, que yo le comenté, porque yo tomaba la clase en realidad. Le digo, pasa que yo te voy a ser sincera, ella me dijo a mí que tomaba otra clase en el mismo momento, y ella no estaba atenta a la clase. Y por eso, claro, no aprendió nada y perdió varias veces el examen. Y que eso también está bueno plantearlo como las cosas que no se deben hacer. O sea, no se debe tomar 2 clases a la vez, aunque esta oportunidad te permite a los Hermione, ¿no? ¿no? El hecho de creer que puedo estar en distintos momentos y puedo avanzar mucho más rápido, pero que no es real, porque después nosotros vemos el fracaso de los estudiantes, porque bueno, este caso era claro, porque yo le dije, ella siempre estuvo conectada a otra clase en ese mismo momento. Y por eso, claro, una materia más que era difícil,
tomaba estadística y creo que tomaba, no sé, teorías psicológicas en el mismo momento, y bueno, y al final no sé realmente qué aprendió de las dos materias, porque no estaba en ninguna de las dos. Y varias cosas a la vez, incluso los estudiantes te dicen que si la clase parece que va a ser como muy, que solo el docente va a dialogar, aprovecha justamente para ver qué es lo que tienen entre medio. Bueno, yo llegué a ver una estudiante que se ve que se había olvidado apagar la cámara y estaba limpiando el cuarto, o sea, cuestiones que decís, es como que si estuviera escuchando música y estoy haciendo algo más a la vez. Están en la clase, eso es importante también, están, pero están quizás no al 100%. Pero creen también que con escuchar es suficiente. Y acá está el problema, que quizás también en esas recomendaciones, como decía Andrea, también está bueno plantear, decir, bueno, si no tomas apuntes, si no estás escuchando bien para poder entender, es difícil. Y que no se tome como cualquier otra cuestión audiovisual que ponemos de fondo la tele y hacemos otras cosas a la vez. Y que eso, lamentablemente, el Zoom lo ha permitido. Y quizás tiene que ver por el hecho de ser tecnología, ¿no? Decir, bueno, la gente lo hace porque cree que, bueno, que podés estar escuchando de fondo, pero la particularidad es que uno puede escuchar una charla, un seminario, o puede mirar una película y si se pierde una parte no se va a complicar, ¿no? El tema es que nosotros acá estamos intentando aprender, ¿no? Entonces es bien diferente eso, porque para aprender necesitamos estar atentos, necesitamos anotar, necesitamos hacer cosas que nos permitan poder comprender la situación. O necesitamos preguntar en ese momento y que nos perdemos como esa oportunidad. Y quizás esto al principio de la clase, plantearlo como, bueno, cada quien puede hacer lo que quiera, sobre todo porque en esto de que se mezcla lo público con lo privado, te permite, o sea, vos no le vas a decir a un estudiante, no cuelgues la ropa en el momento que estás porque lo puede hacer. Pero si colgás la ropa en el momento que estás escuchando la clase, capaz que te perdiste cosas importantes que después, en realidad, si no las entendés, no las aprendés y te perjudican como estudiante, ¿no? Decir, bueno, ¿qué aprendiste realmente? Y que quizás algunos estudiantes, después de transitar por esos fracasos constantes, también lo aprendan, ¿no? Decir, bueno, la verdad que la próxima vez no tomo 2 clases a la vez. Eso es importante, eso, por ejemplo, nosotros en Introducción a la Universidad somos muy insistentes en eso, en la posibilidad de que tengan en cuenta este tipo de cosas, porque uno ya transitó igual por este tiempo, un poco más incluso que los estudiantes de ingreso, ¿no? Porque transitamos el año pasado y ya vimos los fracasos que se hacen, que ocurren, digamos. Entonces, eso también está bueno igual plantearlo, y que cada quien después como adulto tome sus propias decisiones, sabiendo, bueno, que nosotros hemos visto el fracaso de otros por esto de hacer varias cosas a la vez. Entonces, tener en cuenta un poco este tipo de cosas también. Otra cosa que dicen los psicólogos es que, esto lo dicen ellos, yo nadie me dijo, mira, la verdad que es que no sé si puedo, si sé no sé qué hacer, pero los psicólogos dicen que es como las cosas nuevas también en Zoom. Como cuando recién aparecieron los ascensores y la gente no sabía si mirar al que se subía o hablar, ¿no? O el Uber, ¿no? Si nos tomamos el Uber y hay que hablar con el chofer o no. Ese tipo de cosas que son nuevas, que son propias de no conocer, que también se dieron con el Zoom. Eso dicen algunos psicólogos, que plantear esta cuestión, bueno, el estudiante no sabe si hablar o no, si prender la cámara o no, y también entiende que si hay otros que no lo hacen, termina haciendo lo mismo. Porque a veces hacemos determinadas cosas por repetición que son propias de, bueno, de los aprendizajes mismos, ¿no? Entonces, lo que a veces se dice es esto, bueno, el estudiante se está acomodando, ¿no? Y capaz que si todo el mundo prende la cámara, se anima a prender la cámara. En la medida que no, también hace lo mismo que hacen los otros. Nadie habla, nadie habla. Si alguien se anima a hablar, otros también se van a animar a hablar. El tema es cómo rompes con esas brechas, ¿no? Porque el diálogo se tiene que dar, el poder vernos y poder entender quizás algunas
miradas, y que por lo menos que te permite apenas la fotocarné que tiene el Zoom, nos permite igual ver algunas cosas para ver si la gente está entendiendo o no. El hecho, bueno, de si uno plantea algo y la otra persona se ríe porque, bueno, porque es de recibo, ¿no? En el sentido de que a veces uno, para dinamizar, dice algún chiste, bueno, si uno sabe también ahí que está atento, ¿no? Pero realmente uno tiene que pensar en qué hacer para eso. Y bueno, y ahí veremos a ver si podemos aportar un poco en este taller sobre ese tipo de cosas. Bueno, hay otra cosa también que es esto de lo público y lo privado en la educación, que no es algo nuevo, pero que el Zoom también lo trae, porque, bueno, lo público y lo privado se mezclan, ¿no? Y a veces se hace exactamente, se genera eso para que se pueda hacer, que es que el Zoom trajo lo público y lo privado, ¿no? Porque lo público es la educación, es la universidad, lo privado es la casa, ¿no? Y que a veces se plantean determinados programas, determinadas políticas que necesitan de la casa, sobre todo, para poder hacer universal la enseñanza, ¿no? Es decir, bueno, el maestro comunitario era parte de lo público y lo privado, porque iba lo público hacia la casa. Cuando trabajamos con las familias, lo público y lo privado también es importante. Y entonces hay que también rescatar que el Zoom trajo algo importante, que es que también entremezcla lo público con lo privado, y que eso también es bueno, porque ¿qué dicen ahora los padres, generalmente, sobre todo de los niños? Ay, la maestra me manda un montón de cosas, yo ahora tengo que estar como más, más pendiente de los deberes de mis hijos, etc. Pero eso en realidad en educación es de las intervenciones que son mejores, porque los padres también tuvieron que hasta aprender con ellos, y esto de la educación a distancia trajo un poco eso, ¿no? Y también probablemente el que se haya mezclado lo público con lo privado también sirve para que un adolescente o un joven, los padres también, la familia sepa qué es lo que está haciendo, ¿no? Decir, bueno, y que valoren eso, decir, bueno, no está, estudia un montón y además está conectado por Zoom, y hay un montón de cosas, y que puede ayudar también a que la familia pueda comprender lo que significa ir a la universidad. Pero también trae cosas complicadas, porque trae esto de la exposición de lo privado, sobre todo cuando lo privado no es un ámbito saludable, ¿no? O sea, hace poco a una profesora universitaria de la Universidad Nacional de México, la UNAM, el esposo le pegó en la clase. O sea, en esa situación se puede mezclar lo privado con lo público. O sea, las situaciones de violencia pueden quedar como muy en evidencia. Entonces, también a mí me pasa mucho que estudiantes con hijos a cargo pequeños siempre están como en la clase, a veces con los pequeños en la vuelta o durmiendo, y ahí uno ve también ese desafío, que está bueno, que no lo ves en lo presencial, porque capaz que te dice tengo 2 hijos, pero no ves realmente eso, que lo ves en la clase, y que mal no viene es un esfuerzo que yo creo que también está bueno ponderar, ¿no? Decir, bueno, el año pasado tenía una estudiante que siempre estaba su hija pequeña, y la trajo a clases cuando se hizo unas instancias presenciales, porque la nena estaba en la clase, porque ella realmente era una madre sola que no tenía quien en su momento le pudiera cuidar a la nena en ese momento. Y que eso también es valorable, porque creo que es valorable incluso para los equipos de estudiantes, ¿no? Cuando decís, bueno, muchas veces nos solidarizamos con la realidad del otro. Entonces, lo público y lo privado también tiene sus cosas buenas, además de que puede tener sus cosas peligrosas, como el hecho de que conocemos la realidad. Pero en la educación, las intervenciones para mejorar la educación mezclan lo público con lo privado. Porque siempre cuando hay problemas con situaciones, problemas de aprendizajes, la intervención en otras edades es junto con la familia, es junto con lo privado, se junta
lo privado y lo público. Y en cierta forma el Zoom también trae eso. Entonces también trae un poco lo que se trata siempre de garantizar la universalidad de la enseñanza, ¿no? Y que el Zoom tiene esa intención, ¿no? Esa intencionalidad buena. Lo que sucede es que cuando no, hay personas que no acceden por nada en el mundo, termina generando que sea elitista, ¿no? Es decir, bueno, cuando no hay políticas que acerquen lo público y lo privado, o sea, se corta el maestro comunitario, hay estudiantes que aprenden porque tienen mejores capacidades y hay otros que no aprenden nunca. Por eso las políticas son importantes. Por eso cuando nosotros tenemos esto de implementación, tenemos que pensar que hay estudiantes que no acceden. Y para que sea universal necesitamos generar políticas. Creo que el año pasado estábamos peor, este año avanzamos mucho en eso. Y que es importante tener en cuenta, no perder eso, ¿no?, de vista, en el sentido de que nosotros también somos quienes podemos expresar la necesidad de que se generen políticas para que los estudiantes accedan. Y también se nos pueden presentar situaciones complejas cuando mezclamos lo público y lo privado. O sea, no estamos exentos de que un día pase algo, han pasado cosas como, por ejemplo, la profesora en esa situación de violencia, como en Argentina han pasado situaciones más bochornosas, ¿no? Como estudiantes que tienen sexo en la clase, o sea, eso puede pasar, porque estamos mezclando lo público con lo privado en las cuestiones que pueden tener cosas buenas, como pueden tener cosas malas, ¿no? Y que tal, que puede ser, y que obviamente uno no está preparado para eso, pero que es importante tenerlo en cuenta porque el Zoom también trae ese tipo de cosas, ¿no? En particular. Bueno, ahora sí vamos a ir un poco más a lo técnico en esta hora que queda. Primero, para tener en cuenta, ¿cuáles son las recomendaciones de Zoom? Que está en la web de Zoom, ahí en el soporte, que exige, ¿no? Exige conexión de banda ancha o cable, con cable o inalámbrica, 3G o 4G LTE, que eso es más o menos lo que tenemos en Uruguay, ya nadie tiene 2G. Los 2G eran los modem, que ya casi no existen. Esa es la velocidad de conexión, ¿no? La 4G. Nosotros vamos por el 5G con toda esa discusión, que si es 5G sí, 5G no, que bueno, que ya tampoco se necesita para el Zoom, con una versión menor es suficiente. Básicamente la 4G está mucho más relacionada con la fibra óptica, la 3G con la conexión más común. Pero se supone que eso necesita de altavoces y de micrófono integrados, o algún complemento, ¿no? Necesita una cámara web, que también puede ser HD, recomienda mucho el HD, o sea que eso exige también muy buena conexión para que el HD funcione. Una memoria RAM de 4G, esto no es menor, porque esto me pasó a mí verlo justamente para la donación de las tablets de ADUR, que para que sirvan esas tablets de conexión tienen que tener 4G, que son carísimas además las tablets, con una memoria RAM de 4G, generalmente viene de 2G, de 2 GB, ¿no? Y que esto también es importante porque ¿por qué colapsaron las computadoras viejas, sobre todo, que uno tenía? Porque nosotros le exigimos demasiada memoria de la que tenía, porque, y esto también es importante porque si uno piensa en decir, bueno, ahora me voy a poder comprar una computadora porque dio las circunstancias que puedo, necesito por lo menos estos mínimos de capacidad para que me ande el Zoom, para que me ande y que no me rompa la computadora, ¿no? Y que estas cosas a veces uno no las ve, porque no se te ocurre ponerte a pensar lo que necesita, pero realmente el Zoom necesita computadoras potentes. El Zoom necesita como un programa de edición de video, porque todo el mundo le dice por ahí, hay un videíto, pero los videitos son de las cosas que se necesitan computadoras muy buenas. Necesitan, por eso no en cualquier computadora puedes editar videos, porque realmente necesitas un muy buen soporte. Y el Zoom necesita muy buen soporte. Y miren lo que consume de ancha de banda de alta calidad, que es la estándar, 13,5 megas por minuto, que son 810 megas por hora. Casi 1 giga por hora gasta el Zoom. Así que imagínense que si no tenemos conexión a internet
libre, es difícil tomar clases en la UDELAR, o también nosotros, ¿no? Que tomamos clases, que nos reunimos, si tenemos una cantidad paga en particular, porque realmente es, o sea, es como tener Netflix más o menos, que te consume también un montón por hora, casi igual, porque además incluso en HD se consume más. Esto está en la web de Zoom. Miren todo lo que se necesita, o sea que en particular es muy, incluso para conseguir datos para estudiantes, o sea, que le cargues una recarga de unos pesos, le va a dar para una clase, no le va a dar para mucho más. Porque, yo qué sé, una recarga que te dé 3 gigas te dio para una clase nada más. No te soluciona el problema de la semana. Y esto es importante porque creo que no sé si se ha visualizado tanto lo que consume, ¿no? O sea, y que si bien puede ser universal, el Zoom puede ser universal para alguien que tiene una muy buena computadora y tiene banda ancha sin límite. Para los que no tienen, esto es elitista, ¿no? O sea, se transforma en una situación en la que no pueden acceder determinadas personas. Y que eso no es menor porque, bueno, porque quizás también el retorno a la presencialidad intente también aflojar con esta situación, ¿no? De gente que realmente tuvo que tomar menos cuestiones para poder, menos clases porque, por ejemplo, no tenía lo suficiente de datos para llevarlas adelante. Ahora les voy a compartir directamente algunas cuestiones técnicas que son los reportes, el perfil, todo lo que aparece cuando nosotros tenemos la sala virtual, ¿no? Para conectarnos, lo que pasó con la sala virtual Zoom, que para poder conectarnos siempre tenemos que ir a la sala, o sea, el enlace que la UDELAR nos dio, que antes, si alguien había tenido la conexión anterior, te permitía ingresar por Zoom, por el programa. Y ahora para que te quede el usuario activo tenés que entrar por acá. Entrás a docentes y estudiantes, los estudiantes también tienen el mismo usuario. Acá significa que está funcionando la sala, ¿no? Y lo importante son este tipo de cosas. Acá te permite considerar seminarios web, pero en realidad la UDELAR no adquirió ese perfil, aunque está acá. Solo te permite el de 30 minutos gratuitos. Que el seminario web es que te permite entrar a la sala, pero vos no ves a los participantes y no lo podés, no podés hackear nada de eso, o sea, es más seguro. Lo que pasa es que la UDELAR no adquirió este formato para eso. La UDELAR adquirió un formato que la aplicación es 4.3, si no me equivoco, que es igual una muy buena sala, que tiene varias cosas. Y además preconfiguró varias cosas que nosotros ya no deberíamos ni pensar porque están preconfiguradas, ¿no? Acá tenemos el perfil, que lo único importante de acá es conocer el código de anfitrión. Esto es sobre todo para cuando hacemos una sala y le dejamos a otra persona que se conecte y reclame el rol de anfitrión, aunque eso, si es una persona de la UDELAR, podrían bien darle un rol de anfitrión cuando ahora creamos una reunión. Pero si no, a mí me ha pasado que a veces hay gente que no hizo todavía eso. Esta es la sala personal, pero lo que yo armo la sala y le paso el código de anfitrión, perdón, este es el ID personal, le paso el código de anfitrión que lo reclame. Pero para que lo reclame tenemos que configurar la reunión para que la gente se una previamente. Para eso obviamente vamos a reuniones. Y acá, para crear una reunión tenemos que ser bien prolijos porque es lo que nos va a permitir sobre todo crearla para todo el semestre, ¿no? Porque es lo que nos tocó ahora. Hay quienes también lo ven controversial, pero el que nosotros tengamos que autogestionarnos esto, pero bueno, esto es lo que hay. Y vamos a ir a programar una reunión, ahí le vamos a poner el nombre, vamos a poner cuándo arranca, el horario, acá fíjense que siempre va a aparecer el horario en donde estamos haciendo en ese momento la reunión, por eso te dice 11 AM, que es lo más cerca
de las 10:46. Tengamos en cuenta eso porque si es para un horario de tarde no nos podemos olvidar de eso. También siempre podemos editar la reunión. Vamos a ponerle como que arranca mañana la clase. Vamos a ponerle el horario. Esto, aunque le pongamos menos horas, la reunión sigue abierta, o sea que no hay problema. Siempre tiene la franja horaria de Montevideo, pues si no tiene de otros países, así que eso no lo cambiamos. Le vamos a poner reunión recurrente si la vamos a repetir, ¿no? Entonces la vamos a repetir semanalmente, se repite cada una semana, los miércoles, y yo uso esta parte. Después de tantos eventos, porque para que no se me pierda la fecha, le pongo los 16 eventos que son la reunión de todo el semestre, ¿no? Para la clase. Y después le podés poner sala de espera, pero para ponerle sala de espera tenés que entrar vos a abrirla. O sea que yo generalmente no le pongo sala de espera. Si le ponemos inscripción obligatoria, ahí lo que pasa es que cuando llegamos, le va a llegar un correo electrónico a la persona para inscribirse. Esto es un poco para saber quiénes son. No, yo no le veo la diferencia en particular. Casi no la uso, pero quizás si necesitas algo con inscripción, como el reporte también te permite, no tiene mucho sentido. Acá siempre el código que te genera de seguridad te lo genera automático. En otras versiones te permite corregirlo, porque este código no es muy fácil de ingresar, ¿no? Pero no hay forma. Bueno, si queremos ponerle sala de espera, si queremos que requiera autenticación, eso tiene que ver con la sala de espera y tiene que ver con los asistentes. Y acá, por ejemplo, es si el video va a estar prendido o no, el audio del computadora o teléfono y computadora, porque el audio básicamente que nosotros vamos a utilizar en la sala es de teléfonos y es de computadoras, porque los estudiantes se conectan la mayor de las veces por celular. Permitir que se unan en cualquier momento, eso es para que realmente la gente pueda entrar antes, eso hay que marcarlo, aunque viene ya marcado como por defecto, o sea, Laudelar ya lo hizo previamente, el CESIU. Silenciar a los participantes antes de entrar, también viene por defecto, pero nosotros si no viniera por defecto, podemos ir a configuración, a marcar, vieron que acá está como apagado, esto sería prendido, ¿no? A marcar distintas cuestiones de seguridad, ¿no? Si la sala de espera queremos que sea siempre, la marcamos acá, yo la tengo apagada en particular. Si queremos solicitar un código de acceso o no, bueno, hay varias cuestiones. Por defecto ya vienen algunas, pero nosotros podemos ir y cambiar algunas cosas. Si nos parece que la sala de espera es importantísima, la marcamos acá. Y volvemos a la reunión, y les iba a comentar que después de que marcamos todo eso, también tiene la posibilidad de grabar automáticamente. Esto lo que tiene es que no es muy prolijo en el sentido de que te empieza a grabar toda la previa, digamos, ¿no? que uno demora un ratito y que entra, y bueno, es un poco largo, después sí hay que recortar la parte, no sé. Y autorizar o bloquear la entrada de usuarios procedentes de regiones, países específicos. Si nosotros marcamos, acá empezamos a poner los países a los que bloqueamos. Esto es un tema de seguridad que yo creo que para cualquier reunión común no es necesaria. Sí, si vamos a hacer un evento como un seminario, me parece que es importante tener en cuenta. Y acá agregamos los anfitriones alternativos. Sí, Ismael. Hola, Ya Analía. busco si te encuentro. Perdona que apagué la cámara, pero Sí. justo estaba convirtiendo otros videos y estaba muy pesado y se me empezó a cortar. Una consulta, con respecto a al video, yo escuché por ahí que si tú guardas el video, lo configuras como para que se guarde directamente en la nube, Sí. que después Zoom te habilita posibilidades como para editarlo directamente ahí. O sea, no tienes que recurrir a otro programa como para editarlo, sino como que lo editas ahí mismo, pero que tiene que ser en la nube.
No sé si alguna vez lo has hecho, yo no lo he hecho, pero Mira, yo quería explorar acá esa tengo 2 posibilidad. videos grabados y en realidad no me doy cuenta que tenga opciones. Tiene opciones para compartir y tiene opciones para descargar, pero no tiene una opción que diga, bueno, editar, no sé, a ver Ajá. si aparece algo más. No, análisis de la grabación, ¿esto qué es? Según descarga, ¿no? Esto es lo que... Yo no veo en ningún lado, o sea, realmente que lo puedas editar de acá, básicamente. Por lo que yo sé, no. Igual te lo puedo buscar bien a ver si me perdí de algo. Lo que sí sé, yo por ejemplo no grabo en la nube porque tiene un tope de grabaciones. Claro. Entonces, o tengo que empezar a eliminar, ¿no? Algunas en particular. Generalmente lo grabo en la computadora. Pero también el hecho de que grabo en la computadora, por el hecho de que a veces cuando te dan una sala genérica, si se graba en la nube tenés que esperar a que alguien te dé la sala. Ahora no sucede porque es nuestro caso, ¿no? Y si vos grabás desde el celular, siempre se guarda en la nube, porque el celular de por sí no tiene la posibilidad que se grabe en la computadora, se graba directamente en la nube. Esto yo lo he usado algunas veces que he grabado sola una clase, porque el Zoom te permite que yo directamente en la sala personal haga una clase y la grabe, o sea, haga mi propia grabación. Y lo he hecho hasta en el celular, porque he hecho quizás una charla sin presentación y te graba directamente en la nube, entonces después hay que descargarlo. Pero en realidad yo no tengo como que eso sea posible, digamos. Pero déjame buscar y te mando a ver si hay algo en particular. No, no te preocupes, No, pero yo lo vi es en un un poco... tutorial ahí, pero era para ver si alguno lo había hecho. También Capaz que depende de requiere las... alguna licencia especial Claro, de depende Zoom, de no las sé si. Claro. versiones que se tienen. Y bueno, ya me da pie Ismael, a ver si Ismael, si lo encuentro Ismael, acá. Que si nosotros tenemos más docentes, si queremos darle el coanfitrión automáticamente, esto es lo mejor. Vamos señalando a las personas, voy a buscar a otro. Mira, acá también la tenemos a Leticia. Y lo que cuando envías, cuando guardás, lo que hace es que te manda un correo automático al correo que te dice que te hizo anfitrión, coanfitrión. Entonces, cuando vos entrás por ahí, podés abrir la sala. Esto es lo mejor para no tener que estar, porque esto ya te queda automático. Si compartís la clase con alguien más, pidiéndole al otro que te dé el cohost cuando lo tiene acá. Esto también, pero esto sucede con las personas que ya se hicieron la sala. En general me ha pasado que no he encontrado gente que no se hizo el proceso. Y bueno, cuando vos entras a la reunión, la otra persona ya tiene el co-host asignado, ¿no? El coanfitrión. Esto para mí es como importante poder usarlo, sobre todo cuando compartimos con más de un docente. Y después le vamos a dar guardar a la reunión y después acá vamos a tener para copiar la invitación. Yo siempre le copio esta parte, ¿no? O solo le copio la invitación a la reunión. Si a veces me quedó mal la reunión, porque bueno, le puse un horario que no correspondía, yo igual puedo abrir la reunión, o sea, puedo iniciarla, o sea, no tengo por qué ir a corregirla, o puedo. También la puedo editar este acontecimiento como otros. Como es uno solo, no me da la opción, pero si no te dice editar varios acontecimientos, ¿no? Entonces, y ahí marcamos cuando queremos editar todos los acontecimientos, porque yo, por ejemplo, voy a editar porque en realidad justo va a ser los viernes, así que lo que voy a hacer es que le voy a marcar semanal todos los viernes, y acá yo le puse los eventos, ¿no? que se necesitan, es más fácil, ya aprovecho y les edito la propuesta. Esto es un poco lo que es la planificación de las reuniones. Ya viene mucho configurado, así que no hay que cambiar tanto en particular. Acá puedo eliminar, si elimino la reunión, me llega un correo electrónico diciendo que lo elimine.
Acá veo las grabaciones que tengo, no se graban, no se guardan mucho por un tema de espacio, por eso siempre tengan en cuenta grabarlo en su computadora. La configuración que les decía, que la idea es que ustedes lean de a poco y vean qué es lo que pueden ir marcando. Si requieren determinadas cosas, ya viene predeterminado algunas, que para mí son las que se necesitan, no se necesita mucho. El perfil de la cuenta, ¿no? Que es este que nosotros podemos seguir también, es el que en realidad básicamente nos da la UDELAR. Y en los reportes, que yo vengo mucho a los reportes, es en uso, no es en reunión. Y acá, por ejemplo, voy a poner una fecha anterior para que se vea las reuniones. Estas son todas las reuniones que yo generé. Y un poquito más acá, no sé si se ve, acá donde dice en color, acá que por ejemplo tiene 50, no sé si se ve ahí, acá están todas las personas que se conectaron y cuándo se conectan. Y acá vieron que justo dice Adur Cure, porque yo me conecté del celular y me había quedado guardado, que el problema está en que este es un curso de educación permanente, te dice los minutos que la gente se conectó. Miren acá, hay unos minutos cortos, pero después las personas vuelven a aparecer porque tuvieron problema de conexión y se volvieron a conectar. Que lo que sucede, que por eso les digo que cambien el nombre, porque acá, por ejemplo, tengo una Micaela y yo tengo que adivinar qué Micaela es, porque en realidad puedo tener más de una Micaela. Entonces, ¿no? Acá tengo otra Micaela Correa y yo puedo distinguir quién es. Pero tengo que adivinar, ¿no? O sea, si alguien no cambia el nombre, en este caso justo que Adur a mí siempre me queda como usuario, pero viene, no sé, a veces viene sala, facultad de ciencias sociales 1. ¿Quién es, no? O sea, ¿cómo adivinamos quién es? Y yo uso estos reportes para, para pasar la lista. Y después se puede exportar. Generalmente yo lo saco de ahí, se exporta en un archivo de Excel. O es de CSV, pero que se abre en Excel, ¿no? Un archivo de texto. Pero básicamente voy mirando también los minutos de las personas, ¿no? Como para tener en cuenta cuánto tiempo se conectaron. A veces se conectaron más de una vez. Esto es lo que yo uso para las conexiones, digamos, y ya me ahorro, porque las encuentro todas por fecha, ya me ahorro tener que... Una consulta, Analía, que capaz que yo me perdí. ¿Tú Sí. en la configuración tienes que habilitar ese reporte o es por defecto ya te No, el queda? reporte es un punto más, a ver si lo vuelvo a mostrar. La diferencia es que reuniones no tiene nada, es en usos. Reportes está acá. O sea, si vos vas a tu perfil, Ajá. vas a reportes, y en reportes vas a uso. Y ahí pones la fecha que querés buscar, porque ahora me dice sin datos. En un momento, por ejemplo, en esta presentación, me va a aparecer en un rato el reporte de esta reunión. Y ahí Ahí yo va. ya me voy a dar cuenta quién está. Más allá de que los he visto, pero si sobre todo son muchos o estás dando la clase, la gente va entrando como tarde, lo tenés en cuenta así. Yo lo uso mucho el reportes Bárbaro. Sí, para la sí. lista, porque chequeás bastante a la gente. Y también cuántos se conectaron, eso también. Es que Bueno, para nosotros ahora en taller ha sido todo un sí, desafío también estar atento a eso, porque a veces hay sí, estudiantes que participan un rato y bueno, hasta cuánto tiempo participan y lo habilitas como que asistió y bueno, y cuál es el mínimo de repente que uno considera como para decir, bueno, pero no es suficiente. sí, Pero es sí, muy claro. difícil tener esa información haciéndolo de manera artesanal. Claro, entonces con eso te permite ver, bueno, cuánto se conectó en particular. Realmente a nosotros nos había pasado con el grupo que había una estudiante que no la habíamos marcado en la lista, que llevábamos manual,
Y bueno, y después fuimos y empezamos a ver las veces que se había conectado. Se había conectado varias veces, pero realmente con unos problemas técnicos importantísimos, porque realmente se había desconectado bastantes veces. Bueno, ahora que ya son las 11, les comento algunas cosas más técnicas, que son, se pueden crear grupos, para eso uno va a los 4 cuadraditos que dice rooms, o que dice grupos, depende si uno lo tiene en español o en inglés. Yo lo tengo en inglés, pero es una computadora de Curia, así que evidentemente no logré españolizarlo, no sé por qué. Lo tengo en español en la sala, pero no en el programa. Y bueno, creo que tengo que hacer que me lo pongan en español. Mira, Sí, perdona que te interrumpa. Antes de, no sé si lo vas a ver después, la parte de grabar las clases, que recién sí, comentaste algo. Por ejemplo, estamos grabando, ¿no? La clase esta. Cuando termines la clase, terminas de grabar, se te va a subir ahí en esa parte de grabaciones, ¿no? no, ¿No? porque yo lo puse en grabar, puse grabar y puse grabar en mi computadora. Porque bueno, en realidad Se te va a ustedes, subir a tu computadora una carpeta en tu computadora. sí, ahí está, una carpeta Ah, que se guarda automáticamente en mis documentos. Hay que buscar esa carpeta que perfecto. se llama Zoom y que Ah, guarda las grabaciones, ¿no? ahí voy a buscar la grabación de la clase esta. Está perfecto. Claro, que dice la fecha del día. Y si vos, por ejemplo, cortás la grabación y volvés a grabar, te guarda más de un archivo. Y te guarda el chat y te guarda solo el audio. O sea, te guarda varias versiones. Vos utilizás el MP4, que es la versión video. Y después, Eso, sí, ahí está. ahí está, el punto Buscás MP4. el MP4, ahí está. Está. Yo no había Y te hago puesto, una, sí, sí, no, sobre el tema del peso de ese MP4. Por no ejemplo, para pesa subir ese nada. MP4 al EVA no hay ningún problema, por más que sean 2 No, horas, tenés que, 3 horas de clase. en el EVA sí, no, el EVA no aguanta casi ningún video. Tenés que subirlo en YouTube y enlazarlo, porque el EVA no aguanta el MP, no es pesado, o sea, se sube rápido, pero no se sube, Sí. no tiene la cantidad de megas soportados el EVA. Para eso hay que subirlo Ah, a YouTube, y de ahí hay que enlazarlo, o podés usar, ¿sabés dónde podés subirlo si no querés subirlo en YouTube? Podés subirlo en un Drive, por ejemplo, y enlazarlo de ahí. Eso también se puede hacer en el EVA. ok. Lo tenés que subir a una nube. No hay forma Ah, de subirlo ahí. Sisma, bárbaro. Va con el Ignacio drive. me levantó la mano. Gracias. De nada. Sí, que con respecto a eso, a mí me ayudó guardarlo en la nube de Zoom, que mismo Sí. Zoom te proporciona ahí. Y Y para después después lo para enlazás de subirlo a ahí. EVA, claro, copias el link, Porque y aparte es muy te rápido, porque permiten beberlo. Claro, lo que pasa es que en un momento claro, tiene tope esa nube, sí, habrá que eso ver. caduca, ¿no? Claro, Dura ponerle 6 meses, una cosa así, te dura la clase grabada, pero te avisa, te manda una notificación cuando está que se por va a caducar, terminar. y vos ahí lo podés descargar a la computadora. Yo al principio lo ponía en mi computadora, después, o sea, Claro, lo porque grababa y que se sí. guardara en la computadora, después lo subía a mi drive personal de la cuenta de Y ahí lo Gmail. enlazaba, sí. Desde ahí tenía que esperar a que se procese el video, que además es Sí, pesado, sí. lleva un par de horas para que el drive te lo procese, te lo acepte. Ahí recién generás el link y lo pegabas en EVA y Sí. ta. Yo A mí les digo ahora particularmente me resultó también, mucho más claro, mucho fácil más guardarlo en fácil. la nube de la Eso es sala una Zoom y opción, ahí sobre todo si grabás la clase. sacas el link. Ahora, si vos grabás como una especie de pastilla, ¿no? Que grabás solo y la querés usar en otro tiempo, en algún momento la vas a tener que publicar en otro lado porque la nube no te permite. Pero si grabás esta clase y la querés que más o menos esté unos meses, te va a servir eso que dice Ignacio. Yo hago otra Mm. cosa, que es lo que está acá, que es voy a los 3 puntitos y voy a grabar directamente, transmitir en Facebook. Lo uso en Facebook porque siempre me ha dado problemas en YouTube. Directamente te permite con tu cuenta en Facebook. Yo lo que inventé para Introducción a la Universidad es, hice un grupo que se llama Introducción a la Universidad en mi cuenta, que no tiene a nadie, solo soy yo. Entonces pongo grabar y publicar en ese grupo. Entonces en ese grupo no lo ve nadie, lo veo yo. Y de ahí saco insertar y lo pongo en el EVA. De hecho, lo hago en tiempo real, porque lo que hago es que mientras está
haciendo el streaming online en tiempo real, saco el insertar y lo pongo directamente en el video, y en el EVA mismo se ve el video. Si un estudiante no quisiera conectarse a la clase por Zoom, podría conectarse a ese streaming, que lo enlazo directamente en el EVA y se empieza como también en vivo en ese momento. Eso yo lo hice para introducción a la universidad. Me ahorro esto que dice Ignacio de descargarlo en mi computadora, después subirlo, esperar que ¿no? publicarlo y después, y además de que está público, ¿no? Porque para que lo vean tiene que estar público. Entonces, yo tomo un diploma ahora que lo que hacen es que lo suben en Drive, porque a mí me lo comparten de Drive, pero yo en realidad hago esta opción, que es que hago streaming por Facebook en un programa. Primero hago el grupo se queda activo a las 24 horas, y después vengo a la clase y transmito por Facebook, y te da, como ahora te da un botoncito que dice grabando, te dice un botoncito streaming por Facebook. No me salió nunca con YouTube, queda pensando y no me anda. El que mejor, porque por YouTube una vez me salió que me habían dado una configuración extra, que me lo dio un ingeniero, y yo la verdad hice los pasos y me salió, pero no sé cómo se hace. Ahora yo he hecho lo más bien con Live en Facebook, porque directamente te pide abrir Facebook y le pones que va a ser transmitido en el grupo. Esa es la opción que yo he utilizado para ahorrarme tener que subir el archivo. Pero también está la opción que dice... Cuando te lo guardan en la nube es rapidísimo. Claro, pues lo sacás de ahí. Personal, es que acá también es pero es rapidísimo. así. En este Terminás sistema la es rapidísimo. clase, cerrás y ya te queda pronto. Ya te queda. Lo que está bueno es que... te queda para toda la vida el enlace. Claro, Y lo que acá está bueno es que... no te graba en la nube, te lo graba en Facebook. Y para guardarlo en la nube de Zoom, como dice Ignacio, lo pones grabar en la nube y ya está. Y después sacás cuando el pones enlace grabar, le das esa indicación. en la Ahí nube. mismo, sí. Cuando Y ya ahí en tenés la la sala nube. abierta. Claro. Y pones grabar, ahí grabar tenés en la nube. Y la opción de Ignacio es muy buena en el sentido de, si vos para un curso de semestre te da el tiempo. Yo Claro. que pretendía que alguna cosa quedara para toda la vida, lo hice por Facebook. Para ahorrarme ese trabajito de subirlo por YouTube. A mí hay otra cosa ahí, que es usar las vías institucionales, oficiales, para dar las clases y no recurrir a otras cosas por fuera. Eso, sí, exactamente. Yo intento no usar nada más por fuera de lo que me provee la universidad, porque ya es buenísimo las herramientas que tenemos. Es comprensible eso, tal cual, ¿no? En ese sentido... Incluso, no sé si Analía, vos me podés orientar ahí. Yo ayer le pregunté a Ana Clara, que la UDELAR hace poco tiene como una plataforma ahí específica como para que los docentes carguen las clases y que no caduquen, que es como un Drive pero más sí, ya tenía una plataforma, ahora tiene otra, pero tenés que gestionarla con Central. Yo después les mando el enlace como es, cuando les mande también la presentación. Se puede. Lo que te dicen es que no es cualquier cosa lo que va ahí, no es cualquier clase, es por ejemplo, algún seminario, alguna clase relevante, porque también eso es público para otras personas. O sea, no es solo una nube, es en realidad como la plataforma de las pastillas que se hacía en otro momento, con un sistema que tenía sectorial de enseñanza, que bueno, que ahora quedó media por fuera. Vos ves, porque son recursos educativos abiertos, ¿no? Entonces, también ahí tenés que ver qué pertinencia tiene el que se publiquen allí. Pero ese te queda como para toda la vida. Igualmente el Cure también tiene nubes, si no quieren utilizar como estos formatos medios caseros, tiene una nube, el interior tiene una nube, el Cure tiene una nube. No tiene mucho espacio, pero también pueden servir si uno quiere atenerse solo a lo que institucionalmente se da. Bueno, rapidito porque ya son y 11. Se pueden crear grupos, uno acá elige la cantidad, los puede nombrar, y la diferencia está en que se pueden asignar aleatoriamente, la gente va automáticamente, te lo asigna el Zoom.
Se pueden asignar manual, esto te lleva un ratito más porque tenés que poner una persona en cada lugar, pero podés hacerla fácil, que es que los participantes se ingresen al grupo que quieren. Este es el que yo más utilizo, porque cuando los querés mandar a distintos grupos, le pongo el nombre a cada grupo y cada uno se anota el que necesita. Para eso a la persona le llega la invitación de que tiene varias opciones para agregarse a uno y bueno, se mete al grupo que quiere. Y si lo haces automático, le llega le está invitando a la sala 1, por ejemplo. Y después le damos crear y después le damos play, porque hay que darle enter, digamos, a los grupos. Y después los podemos cerrar cuando queremos. También, en realidad, en la organización previa también uno puede poner ya los minutos para crear. Después hay votaciones que se llaman... Perdón, Analia. Sí. Ay, perdona que haga tantas preguntas, pero eso de crear las reuniones, los subgrupos, esos, ¿lo haces cuando está la reunión abierta? ¿Lo puedes Sí, crear todo antes? eso se tiene que hacer en la reunión abierta, porque te reunión va a dar la abierta. opción de crear grupos, que dice crear grupos, o tal, la versión en inglés, y ahí lo tenés que hacer en ese momento, porque se van a crear grupos igual también en la configuración anterior te dice asignar grupos, o sea, uno lo podría hacer previo, pero ya te los manda, o sea, es mejor hacerlo cuando realmente en el momento se hace. No demora mucho eso. Lo que sí demora, pero que no tiene, para mí no tiene sentido en una clase, pero sí para otras cosas, es la votación, que son los que se llaman pools. Eso lo tenés que hacer en el momento también, pero capaz que para alguna reunión específica, yo por ejemplo sé que en ADUR Central lo hemos utilizado, pero yo no recomiendo hacer esto para una votación o para usar esta herramienta, sino que recomiendo algunas externas para eso. Y después tenemos esto que se llama la traducción, que tengo otra presentación mejor para eso, que es la transcripción en tiempo real. En realidad, vos podés poner acá en transcribir, en CC, podés transcribir del español al inglés. Eso está, o sea, acá por ejemplo yo estaba hablando y me estaba transcribiendo al inglés. Pero no existe del inglés al español, eso no existe. Para eso lo que yo tengo que hacer es asignar un participante y ese participante va a escribir. Y después si yo marco en tape, ahí me aparece toda la transcripción. Vieron que acá yo estoy diciendo, se transcribe al inglés. Y te va quedando la transcripción. Esto es sobre todo si nosotros tenemos estudiantes extranjeros o estamos en alguna actividad donde pero uno podría aprovechar a poder dar una clase a extranjeros porque en realidad tiene la posibilidad de transcribir. Esto, sobre todo en el posgrado, se usa mucho, pero bueno, es una opción que también me dijeron que había gente interesada en saber. Rapidito, buenas prácticas. Esto que es un concepto que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con cosas que ha hecho otra gente y que en realidad van quedando sistematizadas como buenas. Experiencias que se pueden repetir. Igual no todo es aplicable, pero muchas veces está bueno tener en cuenta quienes han sostenido buenas prácticas de la videoconferencia. Mantener actualizada la aplicación Zoom, eso es importante. Ahora está actualizada, el año pasado recibió una actualización, pero tengan en cuenta que si les aparece, es importante que la actualización se dé en tiempo y forma. Programar las reuniones con anticipación, evitar la sala personal, porque hay gente que a veces le cuesta poder entrar, más bien programar las reuniones es una buena práctica. Deshabilitar la opción de usuarios que usuarios se unan antes del host. Esto es una recomendación, o poner la sala de espera, pero la otra opción, si tenemos co-host que ponemos, podemos deshabilitar esta opción para que solo entren los hosts,
pero se recomienda un poco para chequear, o depende de determinadas situaciones, si la habilitamos o no en particular. Utilizar la sala de espera si es necesario corroborar los ingresos, si no, no es tan necesario tener eso. Utilizar el co-host para compartir pantalla y evitar múltiples participantes, porque la gente tiende como a escribir, porque bueno, tiene una opción ahí de que en realidad no es que se escriba, es que el mouse empieza como a moverse y empieza a quedar como marcado. Esto si les pasa, dejan de compartir y vuelven a compartir y se les va ese problema, digamos. Hay un botón de seguridad en la parte de la botonera de abajo, que ahí pueden encontrar varias restricciones, explórenlas porque te permite sacar chat, te permite sacar audio, un montón de cosas que no siempre son buenas para la clase, pero sí para alguna otra actividad. Evitar los fondos virtuales, esto de que ponemos para tapar, porque en realidad causa muchos problemas como de conexión y además de que se vea claramente a la persona, a veces la persona parece que está como metida dentro del fondo. Atender a la fatiga del Zoom, tiempos cortos, de 1 hora y media a 2 máximo. Considerar la sesión de grupos como para, cuando son clases largas, como para aflojar a la fatiga de Zoom, porque nos vamos a ver menos. Hacer pausas, a veces si es una clase larga podemos decir, bueno, vamos a tomarnos 5 minutos para que vayan al baño, se tomen un café y volvemos a tal hora, eso también se puede hacer, para poder quitar la atención de la computadora. Incluso también escribir a mano, eso es una recomendación, porque entonces le pedimos a los estudiantes que hagan algo y lo escriban a mano, también por otra cosa que tiene que ver con lo cognitivo, el escribir. No más de 10, 15 diapositivas, sabemos que es un punto que nos da más o menos el cálculo de 2 horas, ¿no? Pero si uno va a mantener la clase de 3 horas, tenga en cuenta que necesita meter entre medio actividades grupales o actividades de escritura para sacar el foco de la atención. Las diapositivas para presentar con poco texto, con imágenes, acá yo no estoy repetiendo mucho porque le puse bastante texto, pero un poco texto, mucha imagen, como para poder centrar la atención. Considerar la escritura manual para aumentar la actividad mental. Se dice que la computadora no aumenta la actividad mental, al contrario, disminuye la habilidad para procesar nueva información y aprender. Entonces hacer trabajos manuales está bueno, aunque después tengan que mostrarte la foto, digamos, de lo que hicieron, el papelito, ¿no? Que te muestro acá el papelito de lo que hice. Está bueno. Eso es una recomendación, por eso a veces hay metodologías que son escribir, es usar los post-it a mano, todo ese tipo de cosas. Es hacer una técnica donde se pueda escribir. Trabajar con esto del modo on o el modo activo, que tiene que ver con esto de que los participantes puedan estar en una actitud de escucha activa, de prender la cámara, bueno, eso lo hemos comentado inicialmente. Invitar a los moderadores a que ellos sean los participantes sean los moderadores, eso también es una opción para tener en cuenta a veces en discusiones, que lleven el apunte otras personas. Las recomendaciones de diseño de los elementos gráficos proyectados durante la sesión tienen que tener, ¿no? Tamaños de fuentes suficientes para que se vean, o sea, grandes, no muy pequeñas. Los fondos de colores no muy cargados, evitando fotos y texto en lo mismo. Hay un tamaño también de PowerPoint más adecuado, que es el que viene actualmente como en Drive y en PowerPoint. Evitar los efectos especiales, las transiciones, porque no ayudan en Zoom. Considerar que si bien estamos en un aula, no estamos en un aula formalmente, estamos ejerciendo la docencia, lo digo porque yo he visto gente que fuma en clase, apaga la cámara, los docentes, ¿no? No está bueno, por lo menos es una recomendación
que está a tener en cuenta. Para dinamizar el Zoom necesitamos de varias técnicas. La escritura manual como una técnica, es decir, bueno, ahora van a escribir un cuento, van a escribir sobre 3 cualidades que tienen para presentarse, van a escribir una reflexión. Habilitar eso, porque eso es lo que también va a ayudar al aprendizaje, porque la escritura manual es como esto de aumentar la actividad cerebral. Por eso siempre hay que aprovechar a no perder eso. Y eso también es importante. Si nosotros le mandamos a los estudiantes a que traigan el cuaderno para escribir, también van a estar más atentos, ¿no? Que si solo escuchan como si fuera una música de fondo. Pueden cambiar el nombre y pedir que pongan alguna cualidad, que pongan alguna sensación, etcétera, como técnica. La subdivisión de grupos como una técnica también para dinamizar en Zoom. Jugar con prender y apagar la cámara como, ¿no? Consignas. Prenden la cámara los que son de Peñarol, los que son de Nacional, ¿no? Ese tipo de cosas. O con otras consignas, ¿no? El que le gusta leer, el que no le gusta leer. Utilizar otras herramientas tecnológicas para traer en el Zoom, como por ejemplo el Mentimeter, Padlet, ahora las tablets digitalizadoras que nos permiten escribir. Yo llegué a ir a un seminario donde había una persona que escribía con la tablet, que tiene lápiz, y la verdad que solo el ver ese dibujo ahí era súper dinamizador. Mentimeter, que es una serie una web que te permite hacer previamente determinadas cosas, como de votaciones, nubes de palabras, son varias cosas. El Padlet es como un muro donde todos escriben colaborativamente, es bien interesante. Que la gente traiga cosas y las tenga que mostrar, por eso ahí prende la cámara, ¿no? Que traiga objetos que son importantes, piedras, no sé, objetos que le representen determinadas cosas, de sensaciones, le recuerden a la niñez, ese tipo de cosas según la clase, ¿no? Y lo que se necesita, o salir a buscar objetos. Esto lo hacen mucho la gente de educación física, para moverlos, los hacen ir a buscar cosas, los hacen moverse bastante. Pensar más en imágenes que videos, porque las imágenes se ven mejor, ¿no? O sea, este juego de imágenes, veo una imagen y qué es lo que me trae, ¿no? O qué me hace reflexionar. Los videos también, pero los videos a veces tienen algún problema de conexión. Y para eso hay un par de cosas que les traía acá, creo que ya es lo último que tengo, es cuando nosotros vamos a compartir, no sé si se ve, acá dice básico y después dice avanzado. Cuando nosotros vamos a avanzado, ahí, primero acá abajo también podemos poner que se comparte el audio de la computadora y que se optimiza el video. Si nosotros vamos a compartir un video, lo que tenemos que hacer es marcar estos dos. Demora un ratito, pero después queda optimizado. Incluso acá en el enlace te dice que está el audio optimizándose. Si nosotros vamos avanzado, porque lo que hacemos es que compartimos pantalla y esto es el básico, ¿no? Pero nosotros marcamos avanzado. Cuando marcamos avanzado nos aparece esto. Nos aparece compartir parte de la pantalla, o sea, una parte, que eso también está bueno si queremos mostrar alguna cosa del escritorio, compartir el audio de la computadora, o compartir una segunda cámara, que eso es para alguien que tenga varias cosas en la computadora, ¿no? Tiene otra cámara. Esto capaz que para un celular con doble cámara sirve, pero tiene que ser una computadora con una cámara incorporada, ¿no? A veces cuando hay gente que tiene 2 pantallas también lo puede compartir. Esto demora más, pero optimiza el audio. Sin embargo, si uno tiene buena conexión y tiene buena computadora, no necesita ponerle la optimización. Esto también es cuando hay gente que le pone música de fondo mientras estamos esperando. A lo que hace es que comparte el audio de la computadora. Entonces pone una música en YouTube o pone en algún programa que tenga y se escucha. Esto se hace en compartir pantalla y compartir avanzado. Y con esto lo que hace es que el audio sale mejor. La diferencia acá también, cuando nosotros
vamos a los 3 puntitos que están también te dice que podés marcar el audio y que podés optimizar el videoclip. Yo lo he hecho, sin embargo, demora un ratito, y eso se hace todo en el momento. Entonces, lo que nos implica, que eso también es una buena práctica, es que si queremos hacer determinadas cosas tecnológicas, las hagamos con tiempo, ¿no? Es decir, bueno, yo cuando estuve haciendo introducción a la universidad, organizaba todo un ratito antes, no me conectaba a las 14, que era el horario, me conectaba por lo menos 15 minutos antes, porque realmente demora mucho el compartir pantalla y compartir el audio y todas esas cosas que optimizan el video. Pero todo eso exige tecnología y todo eso exige conexión a internet. Entonces a veces hay que tener en cuenta, yo no recomiendo, capaz que sí un video, porque puede ser disparador, pero no recomiendo que sea buscar todas esas tecnologías, sino más bien capaz que quitar el foco en la pantalla con algo que escriban, con algo que hagan en grupo, que si bien, pero igual son menos personas, ¿no? Entonces es más es menos agotador, es menos fatigoso, digamos, ¿no? Sí, Andrea. Yo quería hacerte una pregunta, porque yo estuve en una clase de Zoom, que no sé si es de Zoom esto, como una especie de encuesta, ¿no? Que de repente que se le puede hacer como a los estudiantes al principio, ¿no? Y después mostrarle los resultados. Perdón que estoy con mi hija acá, pero no quería dejar terminar la clase sin preguntar eso, que me parece que está re bueno. Sí. Tipo, hacerle la pregunta y después les muestro como los resultados como para mostrar el grupo o preguntas más específicas del curso también puede servir. Sí, tenés Pulse, que es la opción de que lo tenés que crear, por eso lo tenés que hacer ahí. Yo en general uso, para hacer encuestas, uso Mentimeter, Explorá Mentimeter, que es una web, porque lo hago previo y entonces después solo lo comparto y después también veo los resultados, porque todo eso se ve en tiempo real. Ahí también puedes hacer otras cosas, como nubes de palabras, como puedes hacer unos escritos que... a mí me parece que el tema de encuestas queda mejor traerlo a otro lado porque lo puedes hacer previo, que hacer en este momento el pool. Pero igual el pool está acá, es una de las opciones que hay, que creas una encuesta y pones una serie. Pero imagínate que si te pones a hacerlo en ese momento, todo lo que se pierde de técnica. Por eso ahí la recomendación de la buena práctica es traer de otra herramienta la encuesta, porque por ejemplo, Mentimeter es uno que te permite ver los resultados en tiempo real también. Entonces, no te hace demorar, porque incluso eso también lo podés preparar antes, porque Mentimeter lo armás antes, lo activás en ese momento, un poco antes, y después lo mostrás como quien comparte pantalla con los resultados. Yo realmente se los recomiendo mucho, Mentimeter. Es muy fácil y muy atractivo. Son cuestiones que te permiten dinamizar un poco, porque lo que pasa es que el estudiante deja de ver el Zoom y va a Mentimeter, o si vos, por ejemplo, lo manual, vuelvan a lo manual, a escribir a mano, le quita el cansancio a tener que estar viendo la vista. Eso háganlo porque realmente funciona. O le digan, en vez de lo compartimos por Drive, no, que un estudiante anote, ¿no? Ese tipo de cosas los involucra y les saca el foco en el cansancio. Son 11:30, así que no sé si quieren consultar alguna cosa más. Esto es como un pantallazo, pero bueno, más o menos para que pueda servir. Cualquier cosa, estoy a las órdenes, como siempre, para cualquier pregunta que necesite. Muy bueno estuvo, la verdad, interesante. Quería preguntar, digo, Sí. un momento estuvo habilitado para darle de alta a las cuentas de Zoom, y no sé si eso sigue disponible. Nosotros, digo, en mi caso, que digo, el Departamento de Sistema Agrario contrató una cuenta en su momento, nunca le di de alta la cuenta personal y bueno, no sé, quería preguntar si... No sé, que yo sepa están abiertas porque no tenés, o sea, la cuenta personal de Zoom es la cuenta del MAP y la cuenta de EVA.
tenés que ir ahí a sala virtual, que creo que yo se los había mostrado. No, compartí equivocado. Sí, a mí me pasó lo mismo y pude habilitarla en cualquier momento. Sí, Yo se la puede en cualquier habilité hace momento. poco, A ver si sí. porque como yo lo renové y después apareció lo de las salas virtuales. Es o sea, Lo entras que acá tiene, y te pide el usuario, acá yo porque lo tengo abierto, pero te pide el usuario de MAP y ya queda, ¿no? sí, lo bueno de las salas virtuales del CURE, como decía Analía, de la ODELAR, es que ahí tienen habilitadas ya cosas que la personal es un Sí, curso, ¿viste? Para claro, que tenés que adivinar estar. dónde era. Sí, Entonces, sí, por yo eso. ahora estoy como en ese momento bisagra, que se me acabe uno, pero es Claro, mucho mejor pero la sala de la sí. ODELAR. Y realmente te habilita esto de que no estás limitado a tener que pedir, o sea, O veámosle las cosas transmitir en buenas. vivo, transmitir También, en o vivo. guardar, por ejemplo, el video en la nube y no tener que esperar que informática te lo dé, esas cosas que realmente te hacen automática, ¿no? Inmediato. Si tenemos ahí unas manos levantadas, Andrea, y vos, Leti, ¿querías decir algo más? Ah, está pronto. Bien, perfecto, voy a intentar entonces. Sí, eso es importante No, porque, y vieron que como ven, el nombre completo, eso queda como aparece en tu map, entonces por eso a veces vemos a varias personas que tienen yo algo el que me nombre. olvidé de Para comentar, eso tienen que entrar a la sala para que les quede el usuario. que nosotros mismos en un curso que compartíamos con Guillermina, que tuvieron dar unos seminarios, a veces pedíamos que apagábamos las cámaras cuando estaban presentando los alumnos, porque si no demoraba en cargar, o eso también nosotros lo Y eso hicimos también, porque cuando demoran cargar, tiene que ver también con no solo la conexión, sino la computadora. La computadora que no tiene 4 GB de memoria está haciendo un esfuerzo tremendo para sostenerse con el Zoom. Entonces, eso también le enlentece. Y eso es un tema, porque si el estudiante puede ir a comprar una computadora barata, no va a tener todos estos requerimientos. Entonces, si no tiene la capacidad de comprarse una buena computadora, que tampoco, que no es económica en el mercado, va a comprar algo que en realidad después le va a dar problemas o la vida útil de la computadora se va a perder muy rápido. Y también, incluso las computadoras viejas que hay en el CURE, si no tenían esas condicionantes, probablemente se hayan roto o se estén por romper, porque en realidad fueron demasiado exigidas, ¿no? Entonces eso también implica que la UDELAR haga un gasto importante en buena tecnología para soportar el Zoom, que veremos si eso también lo tiene en cuenta, porque si se va a quedar un formato híbrido, necesitas sí o sí que haya buenos aparatos, ¿no? Andrea, ¿levantaste la mano? Ah, quedó ahí, está. Bueno, Una pregunta, sí, Analía, lo intentamos bajar. Sí. ahora que mencionaste, ¿hay forma de que quede predeterminado el nombre? Porque a mí en la sala individual me aparecen mis 2 nombres y mis 2 apellidos, y tengo que modificarlos cada vez que Sí, lo pero abro, ¿no? esa es Ay, porque te lo vincula al usuario del MAP, por eso claro, nos enteramos del nombre completo de la gente. Si no les claro, pero gustaba ¿hay el forma de segundo o el primer modificarlo nombre, eso? fuera. ¿Hay forma de modificarlo y que quede No, predeterminado porque el con... perfil no tiene, en el perfil no tiene la forma de cambiar, porque está vinculado a tu usuario de MAP que está validado. Es para que no cualquiera invente usuario ni nada de eso. Porque está vinculado a la cuenta del MAP. Entonces, en ese sentido, en los nombres completos, a mí me resulta divertido porque yo le empiezo a decir a la gente el segundo nombre, el primero. Ah, te llamabas tan. Viste que a veces hay gente que tiene todo una escondido oculta. el nombre, el nombre 2, y bueno, el MAP en ese sentido te lo está presentando, y no hay forma. En el EVA sí se podía, por cómo estaba diseñado, pero con la sala Zoom no hay chance. Pero bueno, ¿alguna otra preguntita? Más o menos. Si no, bueno, les mando la presentación, va a quedar este video disponible seguramente en EVA y también después se los compartimos. Y bueno, y espero que sirva para mejorar un poco las prácticas. Cualquier cosa a las órdenes, y bueno, y también éxitos en el segundo semestre. También. Por el envío de los materiales, Sí, ahora en un ratito ya te enviamos los 2, porque vos estuviste en ahí los va, 2. perfecto. Los que Sí, participaron los 2, le mandamos ya los 2 y buenas. así. Y cualquier cosa buenísimo. para el EVA ahora está más bien Ana Clara para consultar.
Y también Cuando dices en el EVA, Analía, en un espacio que nosotros tenemos de materiales para formación docente, que quizá de paso, si alguno no lo conoce, lo va a conocer. Que hay más Bien. materiales ahí que también están buenos para tener en cuenta. Bárbaro. Bueno, y Bárbaro. con esto, Muy muchas bueno, gracias, muchas gracias. por participar Gracias. y inviten a otra gente, que todavía hay uno el viernes para cursar. Bueno, nos Buenísimo. vemos. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Muchas Grandes gracias. besos. Hasta Gracias. luego.